Vamos a aguantar el de ahí abajo. Gracias. Damos la bienvenida también a los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendice. Y a los de casa también, nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 11 del libro de Romanos, que empezó nuestro hermano Jesús. Se quedó hasta el versículo 10. Así que hoy vamos a ver Romanos 11 y vamos a terminarlo del versículo 11 al versículo 36, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Para los que traen su Biblia, hoy no vamos a poder pasar las letras porque nada más vine yo solo, no vine mi esposa. Pero bueno, ya el domingo ya estará aquí. Y van a hacer esas citas las que vamos a estudiar en esta tarde. Así que, así como están, vamos a orar para poder comenzar. Padre, gracias, Señor, te damos por este día, por esto que vamos a ver hoy, Señor, este resto del capítulo 11 del libro de Romanos, Padre. Sé tú, Señor, el que nos enseñe. Sé tú, Padre, el que nos guíe. Sé tú, Padre, el que nos hable. No solo hoy, sino todos los días, Padre. Usa mi boca y mi lengua, Señor, para que salga solamente palabra que provenga de ti y para ti, Señor. Porque toda la gloria y toda la honra son solamente tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 11, entonces, versículos del 11 al 36 es lo que vamos a ver hoy. El plan de Dios, hermanos, de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. Ya Jesús nos explicaba la semana pasada qué es lo que significa remanente, ¿verdad? ¿Alguien recuerda por ahí qué significa remanente? ¿Qué significa? Pueblo apartado, sí, es el pueblo apartado para el Señor. Y Romanos 11, precisamente este versículo 11, que es donde vamos a empezar, habla del tropiezo de Israel, ese tropiezo de Israel que estaba predicho en el Salmo 69. Y la pregunta sería, ¿significa que ellos han sido desechados realmente? ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel ha sido desechado realmente, de manera permanente? Dice así la palabra del Señor, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? 11, versículo 11, ahí es donde vamos a empezar. 11, versículo 11, ahí es donde vamos a empezar. Lo repito, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y aquí tropezado y cayesen, mis hermanos, de la manera en que Pablo nos lo está presentando, hay una diferencia entre tropezar y caer. Israel había tropezado, pero ellos no iban a caer, en el sentido de ser removidos del propósito y del plan de Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos tropezar, pero eso no significa que vamos a caer, que vamos a quedar ahí tirados, ¿sí? En el sentido de carácter, sobre todo, ¿sí? Puedes recuperarte del tropiezo, te puedes recuperar. Muchos se han tropezado, nunca les ha pasado, y que terminan no cayendo, se tropiezan y como que quedan a la mitad, ¿no? Puedes arreglar el tropiezo, pero si caes, que ya estás abajo, ya estás tirado, ¿sí? Dios, hermanos, Dios tiene un propósito específico para cumplir al permitir que el pueblo de Israel tropezara. Y lo mismo en nuestros tiempos. Dios tiene un propósito cada vez que tú y yo tropezamos. Dios tiene un propósito. Pero esa salvación vendría en ese momento a los gentiles, ¿sí? Continúa diciendo en el versículo, posteriormente al versículo 11, en ninguna manera, pero por su transgresión vino, dice, la salvación, ¿a quién? A los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Sí? Fíjese con qué empieza Pablo. En ninguna manera. Es la primera frase que dice. Pablo ha mostrado que Dios
aún está trabajando por medio de lo que hablábamos al principio, hermanos, por medio del remanente de Israel hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Pero quiere dejar muy en claro que la mayoría de los de Israel que pecan no están perdidos para siempre, como tú y como yo. ¿Cierto o falso? Podemos pecar, pero eso no significa que vamos a estar perdidos. Luego, por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles. No debemos olvidar que en muchas ocasiones el evangelio únicamente llegó a salir a los gentiles. ¿Después de qué? De que los judíos lo rechazaron. Gracias a que los judíos lo rechazaron, muchos gentiles pudieron escucharlo. Fíjense, a veces hasta las cosas malas terminan pasando cosas buenas. Dios las usa para algo bueno, ¿sí? En este sentido, el rechazo del evangelio de los judíos fue riqueza para los gentiles. No fue que el rechazo de Jesús como Mesías por parte de los judíos, no fue eso, que provocara que los gentiles fueran salvos. Simplemente dio la oportunidad para que el evangelio saliera a los gentiles, ¿sí? Y muchos gentiles sí tomaron ventaja de esa oportunidad. Es como tú y yo. El hecho de que podamos ir un día a decir, vamos a ir a evangelizar al Zócalo, no quiere decir que todos van a ser salvos. ¿Verdad, Axel? Como cuando Axel repartimos, ¿cuántos folletos? Como más de 100, ¿verdad? Más de 100 folletos. Y Axel estaba emocionado, dice, papá, ¿dónde vamos a meter a tanta gente el domingo? 120 folletos nos acabamos. ¿Cuántos vinieron? Ni uno. ¿Verdad? Entonces, eso va a pasar, ¿sí? Pero dice aquí, pero algunos tomaron ventaja de esa oportunidad, ¿sí? Algunos tomaron esa ventaja. Entonces, por si en alguna manera puede provocar hacerlos, dice. El deseo de Pablo, hermanos, no solamente era que las riquezas fueran disfrutadas por los gentiles, nada más, ¿sí? Es como si yo nada más quiero predicarles a un sector, o a cristianos o a los no cristianos. No quiero que esos nada más escuchen, no. Yo quisiera que lo escucharan todos, ¿sí? Igualmente Pablo, no era ese solamente su deseo, pero que los judíos pudieran ser provocados con un tipo de celos santos tampoco era su deseo, motivándolos a recibir algunas de las bendiciones que los gentiles disfrutaban. Es un asunto, fíjense lo que dice, de pesar profundo, de que justamente como Israel se rehusó a aceptar esta salvación cuando les fue ofrecida, así también los gentiles a menudo se han rehusado a provocar a celos a Israel. En lugar de mostrar el antiguo pueblo de Dios lo atractivo de la vida cristiana, los cristianos han tratado característicamente a los judíos con odio, prejuicio, persecución, malicia y todo con falta de caridad. Los cristianos no deberían de tomar este pasaje a la ligera, porque ahora estamos al revés. Ahora juzgamos a aquel que no quiso recibir la palabra. Criticamos, ¿no? Es que él no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Si supiera que Cristo es el gozo y su alma se va a podrir en el infierno. Sí, es una verdad también, pero no tenemos por qué estárselo restregando en la cara, ¿sí? Y también no podemos agarrarle coraje, celos, división. Al contrario, esa no va a ser la manera correcta de traerlos a Cristo. Y esto pasaba también con los gentiles, que ahora se burlaban de los judíos, ¿sí? Romanos del 15 al 21, en el mismo capítulo 11. En esto a los gentiles, si el rechazo de Jesús por parte de los judíos, hermanos, fue hecha bendición para ti, pero considera qué tan grande sería o será su aceptación de Jesús. Dice este versículo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, han sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Qué fuerte esta parte. Dice, si las primicias son santas, las primicias probablemente, hermanos, representan a los primeros cristianos quienes eran judíos. Su conversión fue algo santo y bueno para la iglesia. Todos los apóstoles y la mayoría de los autores humanos de las Escrituras fueron judíos. Si la conversión de estas primicias fue buena para los gentiles, ¿qué tanto mejor será cuando toda la cosecha, incluidos tú y yo, sea levantada? Incluidos aquellos que hoy todavía no conocen del Evangelio. ¿Sí? Muchos comentaristas toman que la primicia que aquí se refiere a los patriarcas, pero se adapta mejor, mis hermanos, al verla como el grupo nuclear original de los cristianos, lo que fue lo primero, la base de todo lo que vino después. Y luego dice la cita que leímos, si alguna de las ramas, siendo olivo silvestre, con la imagen del árbol y las ramas, mis hermanos, Pablo les recuerda a los gentiles cristianos, que es, y nos debe recordar a nosotros también, que es únicamente por la gracia de Dios que ellos y nosotros podemos ser injertados en el árbol. En el árbol que es el Señor, la raíz de la cual es Israel. Luego dice esto, cuando un viejo árbol de olivo ha perdido su vigor, parece ser que un remedio de la antigüedad, escuchen esto, era el cortar a las ramas que estaban por caerse e injertar savia a través de los olivos silvestres. El resultado se dice que era un retorno del vigor del árbol que estaba empezando a morir. Y los que tienen plantas o las que tienen plantas sabrán algo de eso. Algunas veces se cortan las ramitas que ya están viejitas y cuando tú injertas ramas nuevas, el árbol vuelve a florecer, vuelve a crecer, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, no te jactes contra las ramas, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a quien sustenta a ti. ¿Sí? Para que los gentiles, dice, no se sientan superiores a los judíos. Pablo también, hermano, les recuerda que la raíz sustenta a las ramas. Y muchas veces pensamos que esto es al revés. ¿Sí? Muchas veces pensamos que nosotros somos los que sustentamos a Dios. Y esto no es así, pero para nada. ¿Sí? Por su incredulidad fueron desgajadas. En este caso, tú por fe estás de pie. Además, cualquier gentil que está de pie en el árbol de Dios, hermanos, está ahí solamente por fe. O dime qué mérito hiciste tú para ser rescatado por Cristo. Ninguno. Es por fe, por gracia. No es por obras, no es por méritos. Si los gentiles son incrédulos, entonces ellos van a ser cortados de la misma forma que los israelitas que son incrédulos. Versículos 22 al 24 es la aplicación del propósito de Dios en el rechazo de Israel, que los gentiles puedan ser alcanzados. Dice, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también, ¿qué? Serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuantos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Mira pues, dice, la bondad y severidad de Dios. Pablo, hermanos, pone presión aquí en la necesidad de permanecer en la bondad. Tú y yo debemos de permanecer en bondad, no en el sentido de salvación por medio de obras, pero el continuar en la gracia de Dios y en su bondad hacia nosotros. Es una relación, lo platicamos el domingo pasado, es una relación de una permanencia de manera continua, ¿sí? La cláusula condicional en este versículo es si permaneces en su bondad. Si permaneces. Es un recordatorio, hermanos, de que no hay seguridad en el lazo del Evangelio aparte de la perseverancia. No hay tal cosa como una continuación en el favor de Dios a pesar de la apostasía. El alcance de la salvación de Dios y su paciencia son correlativos. Poderoso es Dios, dice, para volverlos a injertar. Y hermanos, si Israel ha sido cortado, ¿sí?, debido a la incredulidad, y piensa en el Israel que tú conoces, aquellos que no han creído, ellos pueden ser injertados de nuevo, hermanos, si dejaran de permanecer en la incredulidad. A todos les puede pasar, claro, pueden regresar al camino, pueden decir, reconozco que me equivoqué, que me equivoqué al alejarme, pero hoy reconozco que hay un Dios, ¿no? Pueden volver a injertarlos. Poderoso es Dios, dice la palabra. Y evidentemente algunos creyentes gentiles estaban tentados, hermanos, en pensar que no había futuro para Israel. Este había rechazado el Evangelio y había pasado a los gentiles. Israel estaba prácticamente acabado, estaba rechazado, estaba desterrado. Dios los había escogido a ellos en su lugar. En este tipo de jactancia de la cual Pablo precisamente se está oponiendo. ¿Cuánto más, dice estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Si al parecer los gentiles, hermanos, fueron injertados en el árbol de Dios fácilmente, sabemos que no va a ser difícil para Dios el injertar a las ramas naturales de nuevo al árbol. También podemos asumir que las ramas naturales tienen el potencial de llevar mucho fruto, ¿sí? Y tú y yo somos ramas naturales. El plan de Dios para Israel incluye su restauración eventual. Del 25 al 27 es la promesa que todo Israel será salvado. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, ¿cuándo qué? Cuando yo quite sus pecados. La advertencia de Pablo, hermanos, para nosotros, en cuanto a que no debemos de ser arrogantes en cuanto a vosotros mismos, el cual nos debe de recordar que tomemos lo que él dice aquí de una manera sobria. Los cristianos, hermanos, no debemos ser ignorantes de estos misterios. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento, en parte. Pablo resume su punto aquí en Romanos 11, específicamente el propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de venir sobre Israel es para que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? A veces tú puedes irle a compartir a alguien y ese alguien nomás no quiere, y por ese tiempo que no usaste ahí, a veces terminas evangelizando a otra persona que no era tu plan. Pues a veces así pasa, ¿sí? Es parte del plan de Dios también. Entonces, sin embargo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios de nuevo pondrá su atención en su plan desde la eternidad
para este pueblo de Israel una vez más. Ahora, para que todo Israel sea salvo, claro que sí, tiene ese plan. El plan de Dios desde la eternidad, hermanos, no pone su atención en todos de una manera uniforme a través de la eternidad. Hay un tiempo para cada uno de nosotros, ¿sí? De hecho, así está hecho. Cada quien de los que estamos aquí tuvo un tiempo para Dios. Tuvo un tiempo en el que Dios dijo, es tu tiempo. Después es tu tiempo, ¿vale? No fuimos todos al mismo tiempo, ¿sí? Todo Israel será salvo. Y este todo Israel no es un Israel espiritual. En Romanos 11, que lo vamos a ver más adelante, porque ese Israel está espiritualmente ciego, dice. Por lo tanto, no debemos de tenerlo como a un Israel espiritual, sino a todo el pueblo, a una etnia. Hay una distinción entre Israel nacional, étnico y espiritual. Pablo lo pone claro en Gálatas y muchos pasajes más. Sin embargo, Dios todavía tiene un plan y un propósito para el Israel étnico y traerá salvación para ellos. Otra prueba de que aquí no se refiere a un Israel espiritual es que porque Pablo dice que esto es un ministerio. Y no es un ministerio que el Israel espiritual será salvo, ¿sí? Esto declara claramente para nosotros que Dios, hermanos, no ha terminado su obra, ¿sí? Porque todavía tú y yo conocemos mucha gente que algún día va a recibir a Cristo, ¿sí? Aunque Dios ha retirado su enfoque de su misericordia redentora lejos de Israel hacia los gentiles, Él la va a volver a poner en ellos. Y este simple pasaje refuta a aquellos que insisten que Dios para siempre ya acabó con Israel. No. Y de que la iglesia es el nuevo Israel y que hereda cada promesa hecha hacia la nación del Israel del Antiguo Testamento. Se nos recuerda, el carácter paciente de las promesas hechas a Israel, ¿sí? Dios no ha acabado con Israel. El Israel no es espiritualizado como muchas veces lo es la iglesia, por ejemplo. Mientras nosotros vemos y nos regocijamos en la continuidad de la obra de Dios a través de todo su pueblo durante todas las generaciones, seguimos viendo una distinción entre Israel y la iglesia. Una distinción de la cual Pablo, hermanos, en esta parte es muy sensible. Todo Israel, dice, será salvo. Y esto no significa que habrá un tiempo en el cual cada persona que falta de la descendencia judía será salva. En lugar de ello, este es un tiempo cuando Israel como un todo será un pueblo salvado. Y cuando la nación como un todo aceptará a Cristo como Jesús, el Mesías. Aún como la apostasía de Israel no se extendió en todos los judíos, aquí la salvación de Israel tampoco. Pablo habla de la masa de los judíos cuando él dice todo Israel. Todo Israel es una expresión recurrente a la literatura judía donde no significa cada judío sin excepción. Y cuando todo Israel será salvo, ellos serán salvos por medio de aceptar a Jesús como el Mesías. Aunque parezca poco probable, hermanos, ellos no son hechos salvos con alguna salvación en particular que sea judía. Es la misma salvación que tú y yo algún día recibimos. La Biblia indica que esta es una condición necesaria para que Cristo regrese. Es una condición necesaria, lo dice Mateo, lo dice Zacarías. Jesús no va a regresar otra vez hasta que Dios regrese el enfoque de su misericordia redentora sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando Israel responda a Dios por medio de Cristo Jesús, vendrá de Sión el libertador. Las citas de Isaías, hermanos, muestran que Dios aún tiene un plan redentor para cumplir con Israel y este no será dejado sin que haya terminado. Porque recordamos todos que las promesas de Dios se cumplen siempre. Del 28 al 29, el amor de Dios y su llamamiento por Israel aún permanece. Dice aquí la palabra del Señor. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo empieza? En cuanto al Evangelio, en cuanto a la elección. Aun cuando parezca, hermanos,
que en la generación de Pablo los judíos eran enemigos de Dios y que estaban en contra de las personas y las obras de Jesús, ellos aún son amados. Tú y yo fuimos amados siendo pecadores. Tú y yo fuimos amados fallándole a Dios. Tú y yo somos amados el día de hoy que seguimos fallándole a Dios. ¿Sí? ¿Por qué no habría de serlo el pueblo judío? Somos iguales, pecadores. Amén. Hay que aceptarlo, porque dice que no hay un justo ni uno. Son amados, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En esta es otra razón, hermanos, del por qué Dios ha desistido en la nación de Israel. Y este principio declarado por Pablo nos consuela más allá de su relevancia directa con Israel. Esto significa que Dios no se va a rendir en cuanto a nosotros y que Él deja el camino de la restauración abierto. Ahí está el camino de la restauración, pero cada quien decide si va o no. Tú eres libre. Ese es el libre albedrío. Escogerlo o no escogerlo. Es tu decisión. Ahí está. Del 30 al 32, Pablo advierte a los cristianos gentiles que recuerden de dónde salieron y que sepan que Dios ha prometido el tomar a su pueblo judío. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais, ojo con la palabra, erais de tiempo pasado, desobedientes a Dios, pero ahora, tiempo presente, habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, dice, misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice, en otros tiempos eran desobedientes a Dios. ¿Sí? Los cristianos gentiles vinieron de ser desobedientes, pero Dios les mostró misericordia y en parte por la desobediencia de Israel. Tú y yo podemos decir, yo también vengo de ser desobediente. Sí, quizás solamente la cabría la palabra más, porque seguimos siendo. Solo que éramos más desobedientes. No es que ya no lo seamos. Alcanzando misericordia por la desobediencia de ellos. Si Dios, hermanos, puede usar la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, Él también usa la misericordia mostrada hacia los gentiles para misericordia de Israel. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. La idea es la de que Dios ha callado a judíos y gentiles en la custodia de quebrantadores de la ley. Dios ofrece misericordia a estos prisioneros basados en la persona y en la obra de Jesús. 33 al 36. Alabanza a Dios por su plan y el progreso de su plan. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mientras Pablo, hermanos, considera el gran plan de Dios para la eternidad, él estalla de pronto en una alabanza espontánea, ¿verdad? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo se da cuenta de que los cambios o de que los caminos de Dios son inescrutables. Y la sabiduría y la ciencia de Dios están más allá de él y de nosotros. Queremos a veces comprender a Dios. ¿Sabes una cosa? Nunca vas a poder hacer. Queremos entender a Dios. Nunca podemos. Y por eso siempre está esa pregunta, ¿verdad? Señor, ¿por qué? Porque no sé por qué actúas así. No sé por qué me pasa esto. No sé por qué viví esto. No sé por qué estoy atravesando esto.
Queremos entenderlo y muchas veces no podemos. ¿Por qué si yo iba a la iglesia, Señor, si yo no faltaba, por qué me pasa eso? ¿Por qué si aquel no va a la iglesia no le pasa nada? No alcanzamos a entender la gran sabiduría del Señor. Es inmensa, es infinita, ¿sí? Está más allá, y Pablo lo entiende. ¿Quién ha planeado todo el escenario con Israel, los gentiles y la iglesia del modo que Dios lo ha preparado? Pero podemos ver la gran sabiduría y la compasión del plan de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Las citas de Isaías, de Job, enfatizan mucha sabiduría, hermanos, y mucha conducta soberana de Dios. Nadie puede hacer de Dios su deudor. Por eso les decía hace rato, a nosotros Dios no nos debe nada. Nosotros a Él le debemos todo. Él no nos debe nada, ¿sí? No podemos seguir creyendo, y lo he dicho hasta el cansancio, que nosotros no le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. Nosotros no le hacemos un favor al ofrendar. Nosotros no le hacemos un favor a Dios al orar. No creas que en la noche que tú oras dices, Dios, ay, qué bueno, ya estaba yo, ya no podía, yo estaba yo con el pendiente de que Jesús no había orado hoy. No. Nosotros somos los que le debemos todo a Él. Pero todo. Nosotros no le debemos nada. ¿O quién le dio a Él primero? Dice, para que fuera recompensado. ¿Tú le diste a Dios primero antes de que Él te diera a ti? De entrada Él te formó, dice la palabra, desde el vientre de tu madre Él te conoce. Él te formó, Él te dio vida. Puedes intentar todo lo que tú quieras, pero nunca podrás hacer a Dios un deudor de ti. Nunca. No puedes dar más a Dios. Él nunca tendrá la necesidad de pagar una deuda a nadie, porque la única deuda que Él tenía que pagar, ya la pagó. Y fue en la cruz del Calvario. Nada más. Porque de Él, y por Él, y para Él, dice, son todas las cosas. Todas estas palabras, mis hermanos, son monosílabas. Un niño que apenas aprende a leer, las puede decir fácilmente. Pero, ¿quién puede entender realmente todo el significado? De Él, por Él, para Él. Todo es de Él. Y este plan vino de Dios, no fue una idea del hombre. No dijimos, he ofendido a Dios y ahora voy a buscar la manera de volver a Él. Trabajaremos en un plan para que todos podamos regresar a Dios. Nadie de nosotros lo podía haber dicho, puedo haber dicho, pero no hecho. ¿Sí? En nuestra indiferencia y muerte espiritual no nos importó un plan. Y aun cuando nos importara, no somos lo suficientemente listos o lo suficientemente sabios para ser uno. Todo, absolutamente todo, es de Él. Todo es por Él. Aun cuando tuviéramos el plan, no podríamos tampoco hacer que sucediera. No podríamos librarnos a nosotros mismos de esta prisión de pecado y de egoísmo. Únicamente podría pasar por Él. Y el gran dolor, la gran obra de Jesús, por nuestra parte, es la que trae salvación por Él. Solamente. ¿Sí? Únicamente podría pasar por Él. Todo es para Él. No es para ti, no es para mí, no es para ninguno de nosotros. Es todo para Él. Si yo predico aquí, no es para ustedes, es para Él. Si ustedes escuchan ahí, tampoco es para mí, es para Él. Si tú cantas, no es para nosotros, es para Él. Si tú lees incluso la Biblia, ni siquiera es para ti, es para Él. Si tú oras, es para Él. Si tú vives, es para Él. Es para alabanza, para gloria de su gracia. Es para su placer que nosotros fuimos creados y encontramos nuestra plenitud al traerle gloria y honra a Él. Y termina diciendo Pablo, a Él sea la gloria por los siglos.
El hecho de que Pablo, hermanos, no pueda entender a Dios, porque yo creo que ni los que estamos aquí tampoco lo podemos hacer, hace que Pablo glorifique más a Dios. Y es algo que debería de pasar en nosotros. El hecho de no entender a Dios debe hacernos que lo glorifiquemos más. ¿Sí? Cuando entendemos algo de la grandeza de Dios, lo adoramos a Él con más pasión. Con más pasión. Cuando tú cierras tus ojos y estás cantando, es un ejemplo, y sabes y analizas lo que estás cantando, lo haces con más pasión. Si entiendes el significado del amor que Cristo tuvo por ti. Y en la tarde lo platicábamos en la comida con Axel y le decía yo, a medida que tú ames más a Dios, vas a ser un mejor hijo. A medida que tú ames más a Dios, vas a ser un mejor esposo o esposa o padre. ¿Por qué? Porque si yo amo más a mi esposa que a Dios, tarde o temprano la carne va a ganar siempre. Yo la podré amar, pero un día me voy a desesperar, un día me voy a enojar, y como yo no tengo al Espíritu Santo, mi carne va a ganar. ¿Y cómo va a ganar? Ofendiéndote, quizás golpeándote, quizás simplemente diciendo que te odio. Pero alguien que ama más a Dios empieza a tener el fruto del Espíritu, y lo veíamos el domingo. Y eso va a hacer que cuando mi carne diga, te odio, me caes mal, en este momento acabas de hacer algo que me molesta, pero va a haber algo que va a calmar mi carne. Y ese es el Espíritu Santo que me va a decir, shh. Entonces, como yo amo más a Dios, me va a impedir que te grite, que te ofenda, y eso va a calmar todo. Es como cuando Jesús estaba en el arca y empezó la tormenta y los truenos, y así es tu vida. Y de repente el Espíritu Santo hace lo que hizo Jesús, ¿no? Calma. Y así como vimos, dice que se quedó una paz. Toda esa tormenta, todo ese ajetreo, con una palabra suya bastó para que todo se calmara. Con una palabra de Jesús basta para que tu vida entre en calma, entre en paz. Si tú estás viviendo una vida donde seguido y constante hay tormentas, pídele a Jesús que traiga esa calma, esa paz, para que todo vuelva a estar tranquilo. Pero tienes que ayudarle al Espíritu Santo a vencer a la carne. Y es una lucha que lo hemos platicado aquí, vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. No va a haber un día que digas, ¿qué cree, pastor? Ya, por fin, ya, ahora sí el Espíritu Santo mora tanto en mí que ya ningún día batallo con la carne. Ningún día. Casi ya traigo alas. No. Todos los días vas a batallar con la carne porque somos carne. ¿Sí? Yo no creo que vaya a llegar un día que ya nada te cause molestia, que nada te enoje. No, va a ser hasta el último día de nuestras vidas. Pero tenemos que ayudar al Espíritu Santo a que siempre sea el vencedor en esa batalla que vamos a tener que pelear 24/7. Todos los días, todas las horas, esa batalla va a estar. Pero si nosotros, hermanos, hacemos o empezamos a tratar de que nuestro amor por Cristo empiece a crecer, esa batalla va a ser más fácil de ganar. A medida que tú te vayas enamorando más de Dios, la victoria va a ir siendo más fácil. Entre menos ames a Dios, va a ser más difícil, pero entre más lo ames, va a ser más fácil. Amén. No nos queda otra. Tenemos que buscar eso, amarlo. ¿Y cómo lo vamos a poder amar? ¿Cómo te enamoras de alguien? Dependiendo del tiempo, de la relación íntima que tengas con esa persona. Entre más pases tiempo con alguien, más te vas enamorando de él. Lo mismo pasa con el Señor. Los invito a que pasemos más tiempo con Dios. Donde estés, en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, trata de pasar más tiempos con Dios. Y que todo lo que hagas, no necesariamente sean cosas de la iglesia, todo lo que hagas, honre a Dios siempre, a donde quiera que tú vayas. Amén. Con esto terminamos el capítulo 11
Y el próximo miércoles empezaremos el capítulo 12. Así como están, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esto que hoy nos has mostrado, que hoy nos has enseñado, Señor, sobre ese pueblo, sobre ese remanente, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener más empatía, más amor por aquellas almas que aún no te conocen, Señor. No somos superiores, no somos mejores tampoco. Simplemente somos personas que en algún momento tuvimos la valentía de tomar una decisión que cambió nuestras vidas y que quizás ellos todavía no la han tenido, Señor. Pero ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos, Señor, a ser esos trabajadores tuyos, esos guerreros tuyos, que vayamos por el mundo, Señor, sembrando tu palabra, Señor. Siendo luz para aquellos que están en un mundo de oscuridad en este momento. Como algún día quizás muchos de aquí lo estuvimos, Señor. Que seamos más hacedores de tu palabra, Señor. Más que leedores, Señor. Más que estudiar la palabra, más que conocerla, Señor. Que la vivamos, Padre. Que pongamos en práctica lo poco o mucho que sepamos, Señor. Guíanos, danos la sabiduría correspondiente, pero sobre todo, Señor, danos el amor que necesitamos tenerte. Acrecenta nuestro amor por ti, Señor. Porque a la medida que nosotros te amemos, Señor, iremos siendo mejores hijos tuyos, iremos teniendo más amor y pasión por todas las cosas que vengan de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.